Buenas tardes a todos. En este video vamos a iniciar el último tema del curso de Electromagnetismo 1. Como les mencioné en la introducción, un video con la introducción del curso, el electromagnetismo fue la semilla de la relatividad especial. Entonces, lo primero que voy a ver en este video es la inconsistencia que hubo históricamente entre las ecuaciones de Maxwell y las transformaciones de Galileo. En esta diapositiva muestro de manera resumida las definiciones de los parámetros cinemáticos y dinámicos más importantes dentro de la mecánica clásica o mecánica de Newton, desarrollada inicialmente a inicios del siglo XVII por Galileo Galilei y concluida por Isaac Newton. Bueno, los parámetros cinemáticos fundamentales son el vector de posición de una partícula respecto a un sistema de referencia inercial S, que tiene componentes X, Y y Z, que son las proyecciones de este vector sobre cada uno de los ejes ortogonales, ¿no?, de este sistema de referencia. Y bueno, es un sistema inercial, es definido por la primera ley de Newton, o ley de inercia, que planteó Galileo Galilei. Bueno, si el vector de posición está cambiando en el tiempo, como en este ejemplo de un tiro parabólico, la velocidad instantánea de la partícula se define como la derivada del vector de posición respecto al tiempo, que es el límite de la posición a un tiempo t más delta t menos la posición a un tiempo t entre delta t en el límite, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Eso define la velocidad instantánea. La aceleración de la partícula se define como el cambio o la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y es este límite aquí. Y bueno, como la velocidad es la derivada del vector de posición respecto al tiempo, la relación entre la aceleración, el vector aceleración y el vector de posición es que es la segunda derivada del vector de posición respecto al tiempo. Y bueno, también ustedes vieron en su curso de mecánica clásica que hay unas ecuaciones para movimiento con aceleración constante muy conocidas, que es que el vector de posición al tiempo t tiene que ver con la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad pues va cambiando en función del tiempo, como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. El parámetro dinámico más relevante en mecánica clásica es la cantidad de movimiento de la partícula. Se define como el producto de la masa de la partícula por su velocidad al tiempo t. Lo que observaron y descubrieron experimentalmente Galileo Galilei y Isaac Newton fue que para cambiar la cantidad de movimiento o el estado de movimiento de un cuerpo, debería aplicarse una fuerza neta sobre la partícula, ¿sí? Es decir, habría que empujar a la partícula, jalarla o golpear la partícula para que cambiara su estado de movimiento. Y bueno, y plantearon la primera ley de Newton, de que si no se aplicaba ninguna fuerza neta sobre una partícula, se debería de mover con velocidad constante, con cantidad de movimiento constante. Esta ley define los sistemas de referencia inerciales, es decir, los sistemas inerciales van a ser aquellos para los cuales es válida esta ley de Newton. Luego, la segunda ley de Newton lo que plantea es que si hay una fuerza neta actuando sobre un cuerpo, una partícula, con cantidad de movimiento mv al tiempo t, va a haber un cambio en su cantidad de movimiento, ¿sí? Esta ley, la segunda ley de Newton, define conceptualmente, experimentalmente y matemáticamente el concepto de fuerza como aquella acción que origina un cambio en la cantidad de movimiento en el tiempo. A través de esta ecuación se pueden medir las fuerzas, la fuerza que está actuando sobre un cuerpo. Cuando la partícula tiene masa constante, si sustituimos aquí la cantidad de movimiento, se llega a que la fuerza es masa por el cambio en la velocidad respecto al tiempo, pero como el cambio en la velocidad respecto al tiempo y la aceleración, pues hay una relación entre la fuerza
y la segunda derivada del vector de posición respecto al tiempo. Y a la tercera ley, también encontrada experimentalmente, es la ley de acción y reacción. Es decir, que si una partícula ejerce una fuerza, la partícula 1 sobre la partícula 2 ejerce una fuerza F1,2, entonces la partícula 2 va a ejercer una fuerza sobre la partícula 1 de igual magnitud, pero de sentido contrario. Un principio fundamental que plantearon también Galileo y Newton, lo que se conoce como principio de relatividad para la mecánica clásica, que dice que las leyes de la mecánica son las mismas en cualquier sistema de referencia inercial. Específicamente lo que plantea este principio es que una vez que tenemos un sistema de referencia inercial S, respecto al cual describimos el movimiento de una partícula, cualquier otro sistema de referencia S' que se mueva con velocidad constante respecto al sistema S va a permitir hacer la descripción del movimiento de la partícula aplicando de igual manera las leyes de Newton. Las ecuaciones de transformación para describir el movimiento en un sistema y otro, S' y S, se conocen como transformaciones de Galileo. Por ejemplo, en este caso específico en donde el sistema S' se mueve con velocidad constante respecto al sistema S en la dirección X nada más. Las ecuaciones de transformación son estas: X' es igual a X menos la velocidad relativa entre los dos sistemas por el tiempo que ha transcurrido, Y' es igual a Y, Z' igual a Z, y el tiempo transcurre de igual manera en los dos sistemas de referencia. Estas son las ecuaciones de transformación inversa de Galileo, es decir, si conocemos las coordenadas X', Y', Z' en el sistema S', podemos conocer las coordenadas X, Y, Z y T, ¿sí? En el sistema S. Y las ecuaciones de transformación de velocidades son estas, ¿sí? Es decir, la velocidad de la partícula en el sistema S' va a ser diferente a la velocidad en el sistema S, pero la aceleración de la partícula tanto en el sistema S' como en el sistema S va a ser la misma. Eso lleva a que la segunda ley de Newton sea invariante ante las transformaciones de coordenadas de Galileo. Y es lo que permite plantear el principio de relatividad para la mecánica clásica, es decir, que las leyes de Newton, la segunda ley de Newton específicamente, es la misma, tiene la misma forma con las mismas constantes en cualquier sistema de referencia inercial. Ahora bien, a lo largo de la historia del desarrollo de todas las ramas de la ciencia, se ha reconocido, se ha demostrado que la ciencia se hace y avanza buscando las respuestas correctas a las preguntas correctas. En su momento, una vez planteada la ciencia del electromagnetismo, una pregunta fundamental que surgió fue si existía un principio de relatividad para la electrodinámica, es decir, si las leyes del electromagnetismo iban a ser las mismas en cualquier sistema de referencia inercial, si las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, se podían plantear de igual manera para describir los fenómenos electromagnéticos en cualquier sistema de referencia inercial. Para buscar de manera más directa una respuesta a esta pregunta, lo primero que hicieron los científicos de la época fue reconocer que las ecuaciones de onda que describen el movimiento de una onda electromagnética respecto a un sistema de referencia inercial eran equivalentes a las ecuaciones de Maxwell en el espacio vacío para los campos dinámicos E y B generados por cargas eléctricas aceleradas. Con base en esto, lo que hicieron fue simplemente estudiar el movimiento de una onda electromagnética en distintos sistemas de referencia inerciales. El ejemplo más simple de propagación de una onda electromagnética respecto a dos sistemas de referencia inerciales es como el que se muestra aquí, en donde en el sistema S un observador genera una onda electromagnética unidimensional que viaja en la dirección X, y tenemos otro observador en el sistema inercial S' que se mueve con velocidad constante respecto a S en la dirección X. Para este caso, según las ecuaciones de Maxwell, una onda electromagnética se debe propagar en el espacio vacío con la misma velocidad en los dos sistemas de referencia inerciales. ¿Por qué? Porque en el sistema S, la ecuación de onda es esta, en donde C es 1 entre la raíz cuadrada del producto de mu 0 por epsilon 0, que es la permeabilidad del vacío por la permitividad del vacío. En el sistema S', la ecuación sería esta, donde
Aquí la velocidad es C', pero la velocidad C', pues dada en términos de la permeabilidad del vacío y la permitividad del vacío, que es la misma, ¿sí? Entonces eso implicaría que la velocidad debe ser la misma en los dos sistemas de referencia. Ahora, según las ecuaciones de transformación de velocidades de Galileo, la onda electromagnética en el vacío se debe propagar con diferente velocidad en los dos sistemas de referencia inerciales. ¿Por qué? Porque en el sistema S, la velocidad, la dirección X es C, mientras que en el sistema S', la velocidad sería Bx', sería Bx menos B, como hemos visto de las ecuaciones de transformación de velocidades. Por lo tanto, usando las ecuaciones de transformación de Galileo, llegamos a que la velocidad debe ser diferente. Es una inconsistencia, ¿no? Para tratar de resolver esta inconsistencia entre la teoría electromagnética de la luz de Maxwell y la mecánica clásica de Newton, con las transformaciones de Galileo, varios científicos plantearon y empezaron a trabajar en paralelo tres diferentes líneas de pensamiento. Lo primero que propusieron la mayoría de científicos fue la existencia de un principio de relatividad para la mecánica clásica, pero no para la electrodinámica. Es decir, que para el caso de la electrodinámica hay un sistema de referencia inercial preferente o absoluto llamado éter, cuya existencia debería ser posible probar a partir de las transformaciones de Galileo. Este planteamiento es equivalente a aceptar que la luz se mueve a velocidad de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo solamente en el sistema de referencia inercial preferente o absoluto llamado éter, y que en todos los demás sistemas de referencia inerciales la velocidad de la luz debería cambiar de acuerdo con las transformaciones de Galileo. A favor de esta propuesta estuvieron la mayoría de los constructores de la teoría del electromagnetismo, así como los admiradores y defensores de las ecuaciones de Maxwell y de la mecánica de Newton. Si recuerdan, la idea del éter fue planteada y cuestionada desde antes de que se reconociera que las ondas de luz eran electromagnéticas, pero nadie se había atrevido a demostrar o descartar la idea de que la luz se propagaba relativa a algún tipo de sistema de referencia inercial. Entonces, para tratar de probar la existencia del éter, Michelson y Morley realizaron una serie de experimentos que voy a describir más adelante. Algunos científicos que no estaban de acuerdo con la idea de la existencia del éter propusieron que debería existir un principio de relatividad tanto para la mecánica clásica como para la electrodinámica, pero que las leyes de la electrodinámica, como los había expuesto Maxwell, no eran correctas. Si esto es cierto, entonces debería ser posible reformular las leyes del electromagnetismo. Y bueno, implícitamente, esto quería decir aceptar las transformaciones de Galileo como válidas para este principio de relatividad. A favor de esta corriente de pensamiento, se propusieron otras teorías del electromagnetismo, tal como la teoría de la emisión de la fuente, publicada en un artículo por W. Ritz en esta revista, ¿sí? En 1904. Finalmente, dado el fracaso en demostrar la existencia del éter en la formulación de una teoría alternativa de los fenómenos electromagnéticos, una tercera propuesta muy audaz fue que se debería reformular las ecuaciones de la mecánica de Newton y de las ecuaciones de transformación de coordenadas galileanas. Específicamente, lo que decía esta propuesta es que existe un principio de relatividad, tanto para la mecánica como para la electrodinámica, pero que las leyes de Newton y las transformaciones de Galileo no eran correctas. Si esta alternativa es la correcta, se debería poder realizar experimentos que demostraran la desviación de la mecánica clásica de Newton y reformular esta. Y en este caso, las leyes de transformación correctas no serían las galileanas, sino otras que fueran compatibles con las ecuaciones de Maxwell, del electromagnetismo, y con la nueva mecánica clásica. Esto llevó entonces al planteamiento de las ecuaciones de transformación de coordenadas de Lorentz por Hendrik Anton Lorentz y al nacimiento de la mecánica relativista por Albert Einstein. Bueno, pues aquí voy a dejar este video.
Muchas gracias. Hasta luego.